Aquí a la doctora Silvana de la Gala, neumóloga del Hospital Hipólito Unanue, también aquí al lado derecho. Vuelve a estar con nosotros aquí en Junta Médica Teresa Hood-Walker, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima, y también el doctor Rubén Azañero, jefe de servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo. Más adelante también se incorpora a la mesa de Junta Médica el doctor José Salazar, médico cirujano. Y ahí ya estamos completos. Doctora, hoy hablamos de EPOC. Quizás si decimos EPOC, mucha gente pues no sepa, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo, pero es la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica. Bien corto el nombre de esa enfermedad, ¿no? Es un poquito amplio, ¿no? Efectivamente, buenos días. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como corresponde a sus siglas, EPOC, es una enfermedad bastante importante, ¿no? Y está bastante ligada al tabaquismo. Es considerada actualmente una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, y es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Se encuentra entre las 4 primeras causas, y es por eso la importancia de que la población esté al tanto. Claro, ¿no? Y ahí la palabra clave, que es prevenible. Es prevenible, fundamentalmente. Siempre y cuando no tomemos las medidas necesarias. Vamos con los datos, ¿no?, de todos los días, ¿no?, para que ustedes ya sepan, ¿no?, el tema del que vamos a hablar, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica reúne un grupo de afecciones que provocan problemas para respirar, y es que justamente uno de los principales síntomas es que las personas tienen esa dificultad para respirar con normalidad. Fumar es la principal causa de EPOC, sin embargo también hay personas con esa dolencia que nunca han fumado, ¿no? Y la enfermedad pulmonar crónica se desarrolla lentamente, ¿no?, y puede empeorar con el tiempo. Existen los cigarrillos electrónicos también. Así es. Que vamos a ver un informe sobre eso además, jóvenes, ¿no? Entonces son bastantes cosas que están dando en el tiempo y que nosotros podremos prevenir esta enfermedad. Claro, ¿no? Y el cigarrillo electrónico también es polémico, ¿no? Porque algunos dicen que al final, entre que ayuda o no ayuda, ¿no?, ahí está, ¿no? Se siguen investigando todavía. Se han encontrado ciertas partículas que dañan también, pero sigo pensando de que si los tienes que valorar en riesgo-beneficio, es mejor que un cigarro. Exacto. Lo que pasa es que estos salieron al mercado como una manera de disminuir la necesidad de consumir el tabaco que contiene la nicotina. Sin embargo, existen variedades, vamos a hablar brevemente, algunos liberan nicotina, otros no, y justamente esos que también liberan nicotina, los cigarrillos electrónicos, también van a generar enfermedades respiratorias como esta, ¿no? Así es, muy bien, eso es muy bueno saberlo. Vamos con más. Tenemos una consulta, doctor Carmen Castro. Dice, buenos días, ¿uno puede adquirir la enfermedad sin haber fumado? Lo pregunto porque tengo una vecina fumadora y lamentablemente el humo baja al primer piso donde vivo, ¿no? Lo que comentamos de los fumadores pasivos, ¿no? Exactamente, es bastante frecuente. Pero es hasta este punto, por ejemplo, sí se podríamos desarrollar la enfermedad, porque digamos que la persona no es que esté fumando a nuestro costado, ¿no? O sea, está un piso más arriba o dos. Es un poco más difícil, ¿no? Requeriría una exposición continua, permanente, quizás una cercanía. No es tan probable, pero de todas maneras efectivamente tiene que ver con la parte ambiental que influye en la enfermedad, ¿no? Claro, ¿no? Y vamos con la siguiente. Lilium dice, ¿el EPOC se puede confundir con asma? Exactamente, es bastante frecuente porque justamente existen síntomas que se superponen, ¿no? El asma, los síntomas más importantes son tos, dificultad para respirar, inclusive sibilancias, y estos pacientes van a tener sibilancias. Existe el asma de presentación tardía. Sin embargo, para eso está una prueba diagnóstica que es la espirometría. Y lo que las diferencia es que la limitación al flujo de aire, la obstrucción, en el caso del EPOC, es una obstrucción permanente, no reversible, mientras que el asma sí es reversible. Pero para eso tienen que ir a la especialidad. A ver, pero me da la sensación, no sé, corríjanme ustedes, como que el EPOC es una enfermedad que se ve más en los adultos que en los adolescentes o niños. Personas mayores de 40 años. Acá, muy bien, perfecto. Y eso hace que muchas veces también estos pacientes tengan comorbilidades, o sea, aparte de EPOC pueden tener hipertensión arterial, pueden tener diabetes, y eso a veces complica mucho la situación del paciente. Así es, ¿no, doctor? Ahora vemos este dato, la relación existente entre el corazón y el pulmón es muy estrecha, que la disfunción, perdón, no sé qué me pasa hoy día, de uno de ellos puede tener consecuencias en el otro. Efectivamente, habíamos hablado de las consecuencias que puede tener este problema sobre el corazón. Habíamos hablado de la insuficiencia cardíaca del lado derecho, habíamos hablado de la aterosclerosis. También puede tener otras alteraciones, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar. Cuando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica desarrolla hipertensión pulmonar y esta desarrolla grados altos, el paciente puede hacer cuadros de embolia. Émbolos que pueden migrar hacia el pulmón y el paciente puede hacer embolia pulmonar. De igual manera también el corazón puede sufrir al tener crecimiento de sus cavidades y puede desarrollar arritmias.
como la fibrilación auricular, que es una arritmia muy peligrosa porque esta también puede generar coágulos que pueden migrar tanto al pulmón o al cerebro, ocasionando el famoso derrame cerebral. Claro, ¿no? Y desde el punto de vista de la cardiología, ¿cuáles son los exámenes que llevan a cabo, ¿no?, para diagnosticar que la persona tiene poco? Un examen muy útil para valorar el grado de afectación del corazón secundario a un problema respiratorio es el ecocardiograma. Se le puede hacer al paciente una ecografía y valorar el grado de función de las cavidades derechas del corazón y también valorar el grado de hipertensión pulmonar. A veces en estos pacientes que ya tienen este problema respiratorio, la ventana, o sea, para la imagen, no es tan buena para hacer el ecocardiograma. En virtud de ello podríamos ampliar el examen a otros tipos de exámenes especializados, como por ejemplo la tomografía o la resonancia, que a la vez también es útil para evaluar no solo el problema cardíaco, sino también el problema pulmonar de fondo, ¿no? Muy bien, y en el caso, ¿no?, visto desde el punto de vista de los pulmones. La prueba de elección, que conocemos como gold estándar, es la espirometría. La espirometría es una prueba bastante sencilla, bastante asequible, y básicamente consiste en que la persona sopla en repetidas oportunidades, y al soplar a esta persona se van a dibujar unas curvas y van a surgir unos valores que se van a comparar con un estándar para el peso, talla y edad, ¿no? Y lo más importante es que se le hace esta prueba antes de usar inhalador y unos 15 a 20 minutos después de usar inhalador. Entonces existe una relación que es muy importante, que es entre el volumen inspiratorio forzado y la capacidad vital forzada, y si este es menor de 0.70 nos confirma que estamos frente a un EPO y ya hay que ahondar y hacer exámenes complementarios. ¿Las pruebas de esfuerzo físico también son necesarias para diagnosticar el EPO? Inicialmente confirmamos la EPO. No, la espirometría es para confirmar que hay una obstrucción permanente de la vía. Muy bien. Ya, para ver la severidad ya usamos ciertos test para ver lo que es los síntomas, pruebas de esfuerzo adicionales, fletismografía, entre otros, ¿no? Pero son pruebas complementarias. La prueba que marca el diagnóstico es la espirometría. Muy bien. ¿Y desde el punto de vista psicológico? Hay que ver, lo que pasa es que ese tipo de enfermedades están asociadas psicológicamente cuando ya se da el diagnóstico, asociadas a posibles cuadros de ansiedad y posibles cuadros de depresión. Normalmente las enfermedades crónicas asocian a estos problemas, ¿no? Entonces hay que evaluar si una persona tiene un tipo de personalidad un poco más ansiosa, que puede tener tendencia, por ejemplo, a uso más del cigarro, evaluar, ¿no?, qué si acompaña a ese tipo de enfermedades. Muy bien, ¿no? Y veíamos que una alternativa podría ser la utilización de estos cigarrillos electrónicos, ¿no? Vamos a conocer más de ellos en la siguiente. Ahora estamos con el doctor Enrique Ferrer, quien nos va a contar los beneficios y riesgos del cigarrillo electrónico. Cuéntenos, doctor. Bueno, empecemos por los riesgos. El principal riesgo es que tiene un potencial carcinogénico todavía no bien probado, pero tiene sustancias carcinogénicas como la misma nicotina, que se sabe que produce cambios en el DNA, tiene algunos metales que, lógico, están en menor cantidad que en el tabaco habitual, ¿ok?, pero que son metales carcinogénicos como níquel y cadmio, ¿ya? Y tiene una sustancia muy, pero muy dañina que se llama diacetil. El diacetil es un derivado del líquido que se utiliza para disolver los sabores, ¿ok? Y produce esto, produce inflamación crónica severa en los pequeños bronquios, en los bronquios que participan de la respiración. Este daño, esta inflamación crónica va a ocasionar con el tiempo cicatrices. Estas cicatrices suelen ser exuberantes, ¿ok? Y ocasionan obstrucción de la vía aérea. Aquí tienen un ejemplo de lo que ocasiona el diacetil derivado de una de las sustancias que tiene los diluyentes del líquido que se va a vaporizar. Esto es un pulmón normal visto en una tomografía del tórax, como si rebanáramos a un ser humano, ¿ok? Y esto es un paciente expuesto a diacetil en forma crónica, ¿ok? Entonces, potencialmente, el cigarrillo electrónico, la exposición a uno de sus diluyentes, ¿no?, del líquido que se utiliza para vaporizar, va a producir esto en un porcentaje todavía desconocido de personas. Y en el caso de los beneficios, ¿las personas adictas al cigarrillo encuentran algo positivo en el...? Claro, lo positivo es que les permite dejar la exposición a los carcinógenos del tabaco habitual. Es decir, el cigarrillo electrónico tiene hasta 450 veces menos cantidad de carcinógenos. No es que no tiene, pero tiene menos concentración. Imagínate, 450 veces menos, ¿ok? Entonces, permite mantener la adicción disminuyendo la exposición a carcinógenos.
pero sin dejar de exponerte a otras sustancias dañinas que no producen cáncer, sino que producen esto. Y en el caso de las personas que tienen enfermedades crónicas al pulmón, ¿pueden exponerse al vapor de nicotina? Viendo esto, no. Si ya una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene daño crónico, generalmente en la parte elástica del pulmón, en la parte de conducción de la vía del aire, como es los bronquios, ¿ok? Y de paso, esto daña esas estructuras. Entonces, sin lugar a duda, no lo recomendaría. Entonces, doctor, para ir cerrando nuestra nota, ¿la exposición constante del vapor de este cigarro electrónico podría desencadenar a largo plazo en un cáncer? Potencialmente sí, potencialmente sí. Los estudios han demostrado que tiene menos carcinogenicidad, pero el cáncer ocasionado por inhalación de sustancias se produce de 15 a 30 años, 15, 20 o 30 años después de empezar el hábito, y esto recién se está empezando a usar. No hace más de una década que se está usando en los países, digamos, desarrollados, y recién se ha introducido en Latinoamérica en los últimos 5 años. Es decir, la epidemia de enfermedades neoplásicas probablemente asociadas a él, si las vamos a ver en 2 décadas. Entonces, para ir cerrando, si tuviéramos que hacer un versus entre el cigarrillo electrónico y el cigarro convencional, 3 puntos a mencionar. Un punto a favor es que permite dejar el hábito, con menos exposición a carcinógenos. Un punto en contra es que puede ocasionar, no a muy largo plazo, enfermedad inflamatoria severa, que puede llevar a la muerte al paciente. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Nos quedamos con que las personas que tienen EPOC no pueden tampoco fumar este tipo de cigarrillos. O sea, obviamente el mejor tratamiento va a ser dejarlo. El problema es cuando hay una adicción. Entonces, ser paulatino. Y como dice el doctor, si puede ayudar a minorizar eso, al menos es un inicio. Ayuda a mejorar la dependencia, pero si siguen liberando sustancias y estas sustancias siguen llegando a la vía aérea, entonces si ya hay un bronquio inflamado, ya hay un bronquio dañado, ya hay alvéolos dañados, el continuar con exposición a sustancias pues va a empeorar eventualmente el cuadro. Doctor, ¿usted está de acuerdo con lo que nos estaba comentando el doctor? Yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que si de alguna u otra manera va a ayudar a disminuir un poco la adicción, definitivamente. Tendrían que hacerse ensayos clínicos grandes para poder evidenciar verdaderamente si son efectivos o no los cigarrillos electrónicos, para en definitiva pues recomendar su uso masivo en los pacientes que tienen este problema. ¿No? Y lo que comentaba, ¿no? Que quizás ahora no se ven las consecuencias, pero las personas que fuman estos cigarrillos dentro de 20 años sí que podrían desarrollar enfermedades, ¿no? Incluso cáncer. No, y cabe para resaltar esa parte, el EPOC y obviamente el cáncer del pulmón son entidades diferentes, son totalmente diferentes, son independientes, pero el cigarrillo te puede llevar ambas. Claro, son totalmente diferentes, pero están muy ligadas. Exacto. Muy bien, y antes de finalizar, la EPOC se asocia con frecuencia a la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de esta última puede ser difícil porque los signos son comunes en ambas enfermedades. Así es, como habíamos mencionado antes, Paola, el EPOC puede ocasionar insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, en el cual el paciente tiene cierto grado de congestión. Eventualmente el EPOC produce un síntoma característico que es la disnea. ¿Qué es la disnea? La sensación subjetiva de ahogo, de falta de aire que tiene el paciente. Y eso es algo que también se puede presentar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien es cierto, el EPOC afecta el lado derecho del corazón, con el paso del tiempo esto también puede afectar al lado izquierdo, ya sea porque el lado derecho crece, abomba el septum y llega a comprimir el lado izquierdo del corazón, o porque el paciente desarrolla enfermedad aterosclerótica y eso eventualmente puede dar enfermedad coronaria, infarto, y el paciente también puede tener un cuadro muy parecido. Porque al final afecta a todo el corazón. Así es. Entonces tenemos que recurrir a exámenes muy especializados y también para hacer un manejo conjunto. Con diversas especialidades, un manejo multidisciplinario para dar efectivamente una mejor calidad de vida al paciente. Estupendo, perfecto. Entonces ya lo han visto, ¿no? Ni el cigarro convencional ni el cigarrillo electrónico es la solución. Lo mejor es que usted empiece unos hábitos de vida saludable y conjunta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por ahí nos hacían una pregunta. Veíamos que las diferentes causas podrían ser los cigarrillos, etcétera, pero los inciensos también podrían causar EPOC. No está descrito como una causa de EPOC, ¿no? Habría que ver la magnitud de la exposición que tienen las personas que están con cercanía con el incienso, pero no está descrito como una de las causas de EPOC. Ok, muy bien. Duda resuelta, señores. Vamos con más consultas. ¿Tenemos consultas o tenemos alguna llamada? Por ahí me dijeron. Bien, tenemos consultas en las redes sociales. Tenemos la llamada, señores, tenemos la llamada. Olenka. Hola, buenos días, Olenka.
Buenos días, señorita. Tengo 44 años. Me diagnosticaron EPOC hace 2 años. Quisiera saber si el EPOC puede producir soplo al corazón. Gracias. Saludos. Gracias a ti, Olenka, por tu consulta. A ver, doctores. Sí, bueno, como mencionamos anteriormente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede afectar el lado derecho del corazón. Puede hacer que el lado derecho del corazón se dilate. Al dilatarse el lado derecho del corazón, se puede dilatar el anillo de la válvula tricúspide, que es la que está en el lado derecho del corazón. Eso eventualmente ocasiona que los velos no cierren, no se ajusten adecuadamente y genera una insuficiencia tricuspidia. El grado de insuficiencia tricuspidia puede ser secundario a un problema respiratorio crónico y eventualmente puede aparecer un soplo. De acuerdo a esa insuficiencia tricuspidia, con un examen que se llama ecocardiograma, podemos hacer la valoración del grado de hipertensión pulmonar y el grado de complicación de este problema. ¿Qué debería hacer la señora en todo caso? ¿Cuál es la recomendación que usted le da? La recomendación es que vaya al médico cardiólogo, que le tome exámenes y sobre todo un ecocardiograma para hacer la valoración exacta de este problema. Ajá, perfecto, muy bien. Vamos con más consultas, a ver en las redes sociales. ¿Con cuál vamos? Con la de Lucero. Dice, mi pregunta, dice, mi vecina quema basura y cocina a leña y el humo llega a entrar a mi cuarto. ¿Con esto puedo adquirir la enfermedad? Claro, justo, de eso estábamos conversando. No solamente el humo de cigarro, sino también la leña, con lo que se manipula, todos esos gases. En realidad en la basura tú no sabes qué puede estar. Exacto. Puede haber plástico, bolsas, todo eso al quemarse va a producir una inflamación, claro, una lesión. Pero como comentamos, ¿no? en el caso anterior que decía la señora de que fumaba, ¿no? La vecina, era un poquito más complicado, pero en este caso sí se podría dar, como dice Pepe. Frecuencia. Solamente la combustión de productos orgánicos y inorgánicos va a generar esta enfermedad, pero como todo, tiene que ver bastante con la frecuencia, la cercanía de la exposición, ¿no? Si es algo que usa semanalmente por años que realiza, bueno, sí, ella podría desarrollar la enfermedad. Claro, ¿no? Y la recomendación más que nada para la vecina que no queme la basura así. Sí, muy bien. Vamos con otra consulta. Susana dice, ¿se puede tener EPOC y EPIC a nivel leve? Le recetaron a mi madre de 77 años el Symbicort, pero no presenta nada de tos y menos cansancio. Por favor, que nos orienten qué medicación debe tomar para tratarse, pues dice, le tomaron una placa, una radiografía y tuvo una infección muy antigua que pudo ser tuberculosis. Un punto bien importante, el comentario que ha hecho Susana, ¿no? Actualmente nosotros sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que tiene una alta incidencia y prevalencia a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. Quizás estamos a nivel mundial entre el 6º o el 7º lugar que tenemos nosotros tuberculosis, la población, en sus formas sensibles o resistentes. Eventualmente cuando la persona se cura, esto va a dejar cicatrices por el proceso inflamatorio y estas cicatrices pueden afectar la vía aérea. Y los síntomas que van a tener las personas a lo largo de los años, después de años de haber tenido tuberculosis, van a coincidir y van a ser similares a los que produce el EPOC. Actualmente, ya desde hace un par de años, la tuberculosis está considerada no solo como una comorbilidad, sino también como una causa de EPOC. Entonces, inicialmente también preguntaba Susana sobre la coexistencia de EPOC y EPID, me parece difícil decir, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Son distintas, ¿ya? Sin embargo, en algún momento, por la magnitud de las cicatrices que va a tener, el compromiso de las secuelas que va a tener la tuberculosis, puede comportarse como una enfermedad intersticial. Para eso ya vienen pruebas complementarias. La espirometría en sí es para tener problemas obstructivos. Sin embargo, si queremos ir más allá, si también hay un problema de restricción en lo que es la ventilación, ya vienen pruebas como la pletismografía o test de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Y las pruebas adicionales. Muy bien, vamos con otra consulta, una mega pregunta. Nos dice aquí, buen día, concerniente al tema de hoy. Quiero hacer una pregunta. A mí me diagnosticó un médico neumólogo que tengo alergia a la faringe y me recetó de por vida el Salbucor, porque casi siempre me falta la respiración. Si es que tengo indicios de la enfermedad pulmonar. Dice que no fuma y en estos momentos la persona que nos hace esta consulta está embarazada de 7 meses. Dice si el bebé tendrá alguna consecuencia. A ver, ella es de Pucallpa, dice que no hay especialistas experimentados, ¿no?, en este tema y tampoco tiene mucha más información, ¿no? Es Milo. Yo creo que es un poco raro, quizás ha habido una interpretación inadecuada de la información que le haya podido dar el especialista, ¿no? Efectivamente se va a manifestar como tos, cisnes, quizás algunos reportan como un escozor a nivel de la garganta y como ya hemos mencionado, lo ideal es que le hagan la prueba funcional, que le hagan la espirometría, ¿no? Y si es una persona joven, más bien habríamos que descartar quizás un asma de presentación tardía y el manejo en este caso sí es con corticoides inhalados, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué sucede si una paciente que está embarazada es diagnosticada con EPOC?
de todas maneras tiene que recibir la medicación. No existe ninguna contraindicación y lo importante es que obviamente existen cambios fisiológicos del embarazo. Entonces va a haber una limitación a la ventilación conforme va creciendo, ¿no?, el abdomen, el útero. Entonces es importante tener más bien controlada la enfermedad para que nosotros podamos llevar un embarazo a buen término. ¿Pero hay algún riesgo o no? Si es que está mal controlada la enfermedad, obviamente puede haber consecuencias en el embarazo, ¿no? Pero porque lo cierto es que las mujeres cuando están gestando no tienen mucho temor a tomar ciertos medicamentos, ¿no? Es más, no quieren tomar nada. Lo ideal es que no lo hagan, lo ideal es que siempre consulten al especialista. Ahora, hay que recordar también que el EPOC se presenta más que todo en personas mayores, 40 años o más. Bueno, y en este caso la gestación es un poco raro, ¿no? Pero igual hay que tener en cuenta caso. Pero hoy en día creo que es más habitual, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos, ¿no? Así que vamos despidiendo. ¿Cuáles serán las recomendaciones finales, ¿no?, de esta enfermedad que es prevenible? A ver, como algo muy rapidito, como dijo el doctor, la disnea, la sensación de falta de aire va a ser una característica o el síntoma principal en esta enfermedad, pero también nos va a servir como un marcador de la evolución, porque obviamente una persona que camina 2-3 cuadras y siente el cansancio a otra que camina unas cuantas escaleras del primer piso al segundo, nos indica que ya el daño es mayor. Entonces, en la prevención, que algo que puede ayudar también es de que cada vez el paciente, si al comienzo realiza cierta actividad física, con el tiempo tratar de aumentarla, cosa que le da más capacidad al pulmón de poder retener oxígeno. Adquiere más resistencia. Exacto. Muy bien, Teresa. Bueno, desde lo psicológico, la instauración de hábitos saludables, el tema de dejar de consumir, por ejemplo, el tabaco, que es algo difícil, acompañado de repente de un proceso de terapia para que pueda ir asumiendo las mejoras. Muy bien. Ya ves, Dani. Vamos, bueno, decirles básicamente, en resumen, que toda persona que nosotros somos conscientes que hemos consumido tabaco frecuentemente o expuestos al humo de leña y que tenemos tos, falta de aire, debemos acudir a un especialista y hacernos los exámenes respectivos. Muy bien, y doctor, nos vamos Sí, a ver. bueno, es una enfermedad que puede afectar a otros órganos. Hay que hacer un manejo multidisciplinario de esta enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no?